reto de los ergónomos es llegar a conocer el trabajo real, ¿cierto? Y la concepción del trabajo para calificar el origen de la enfermedad por riesgo biomecánico, pues fundamentalmente es lo que vamos a mirar. Ahí no está involucrado ninguno de los métodos, como les dijo Natalie, ni el RULA, ni el OCRA, ni ninguno de esos. Todos esos métodos ayudarán a calificar el puesto de trabajo para hacer prevención. Me darán y me dirán el nivel de riesgo que tiene ese puesto de trabajo es tal. Yo con eso, como médico del trabajo, pues tendré que hacer las intervenciones necesarias y llegar a volver a medir con el mismo método para poder definir si lo mejoré o no lo mejoré. Ese es un reto para los que hacemos medicina laboral o medicina del trabajo. Aquí vamos a ver básicamente lo que es el análisis del trabajo. Después de haber oído a los panelistas contarnos unas disquisiciones sobre lo que es el trabajo, haber oído a Natalie con las nuevas formas de trabajo, entonces vamos a mirar más lo que normalmente entendemos por trabajo. Hay tres formas de hacer el trabajo: o manual, o mecanizado, o automatizado. Manual es lo que llamamos el trabajo artesanal. Básicamente, la fuerza la pone el hombre. Ahí no hay herramientas eléctricas ni herramientas de otro. Algunas herramientas manuales muy sencillas que nos permitan hacer esas tareas. Entonces, básicamente, el trabajo manual es el que llamamos trabajo artesanal. Es el que se hace los artesanos, básicamente, y se ayudan con algunas herramientas. Ahí hay algunos ejemplos de los trabajos manuales, los cuales permitirán que yo haga el objeto, yo. La fuerza es mía. El trabajo mecanizado, los productos son fabricados en algunas máquinas, donde la mano de obra participa entre el 40 y menos, no más del 40%. O sea, básicamente opero una máquina que me va a proveer como el 60% del tiempo. Y ahí vemos algunos ejemplos de lo que sería trabajos mecanizados. Y el otro sería el trabajo automatizado. Los trabajos automatizados los hace una máquina. Básicamente lo que yo voy a hacer es vigilar que la máquina trabaje bien. Yo ahí no me meto a decir o hacer, no. Vigilo que esa máquina trabaje bien y hago algún control de calidad, retirando algunos objetos defectuosos. Básicamente lo que hago es programación. Ese es los objetos mecanizados. Ahí hay algunos ejemplos de trabajo mecanizado. Los aparatos de control numérico, uno de ellos, y los robots que yo voy a controlar, básicamente. Entonces, entremos un poquitico en lo que es el tema. Ninguno de los métodos que les propuso o que habló Natalie o que podemos hablar aquí sirven para calificar el origen. Ni el RULA, ni el OCRA, ni el REVA, ni la ecuación Nayos. Pues entre otras hay muchos métodos. Recuerdo que hace algunos años nos juntamos en la sociedad e hicimos un censo. En ese tiempo alcanzamos a recolectar 140 métodos. Entonces, conseguir un experto en todos creo que es difícil. Como les dijo Natalie, yo como el encargado
de seguridad y salud en el trabajo, tendré que valorar cuáles son mis riesgos específicos para conseguir personas especializadas en X método. Hay algunos flujos que me permite evaluar cuál sería el método más adecuado. No perfecto, ninguno es perfecto. Todos de alguna manera tienen algo de subjetividad, obedecen a la subjetividad que le pone el evaluador. Lo que trata ese método es disminuir al máximo esa subjetividad, pero no logramos que sea al 100%. Ahora tenemos, ya vimos una persona que le vamos a hacer una valoración a un puesto de trabajo real, no el trabajo teórico. A uno le pasan el dato de cuál sería el trabajo teórico que hace esa persona. ¿Para qué sirve el trabajo teórico? Para hacer enganche personal, para hacer calificaciones, para hacer otras cosas. Pero el trabajador nunca hace eso que está escrito. Él le pone o le imprime su saber, su parecer, su forma como él cree que debe hacer las cosas. Entonces, ese es el trabajo real. Y ese es el reto de la persona que va a hacer un estudio de puesto de trabajo para calificar por qué ese trabajo enfermó la persona. Ese es el reto que hay aquí. Es el reto que nos vamos a llevar, ¿cierto? Entonces, muchas definiciones de lo que es un análisis de trabajo, no me voy a detener en todas ellas. Básicamente, yo lo que hago es revisar esa interacción sistema persona-máquina y algunas veces persona-máquina-entorno. Como se los dijo Natalie, esa es la concepción básica hoy del trabajo. ¿Sí? Saliéndonos un poquito de las nuevas formas de trabajo, pero esa es la concepción del trabajo básicamente. Entonces hay en la presentación, en las memorias, van a encontrar todas esas definiciones de lo que son los análisis del trabajo y en dónde voy a estar cuando hago un análisis del trabajo, ¿cierto? Y muy claro que les quede, cuando yo hago un análisis del trabajo, también estoy evaluando la organización. Si voy a hacer ese análisis porque hay una persona que se enfermó, tiene una patología del sistema osteomuscular, también evalúo la organización ahí y puedo decir, usted tiene estas falencias como organización y tendrá que corregirlas, básicamente, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es identificar la ocupación. Yo tengo que saber cuál es la ocupación que hace esa persona. Ojalá me entreguen esos archivos donde está el trabajo teórico que hace la persona, porque con eso yo me voy a guiar. Debo hacer una descripción completa y exhaustiva de las tareas. Eso es lo más complejo. Yo tengo que evaluar, conocer muy bien qué hace la persona y dividirlo en las tareas que le competen a ella en ese puesto de trabajo. Si son muchísimas, hay algunos que hacen muchas, si son muchísimas, tendré que recoger cuáles son las que ocupan la mayor cantidad de tiempo, porque muchas veces no alcanzaría a evaluarlas todas, ¿cierto? Identifico los requisitos de la ocupación. Acuerden que Natalie les dijo que hay unas exigencias. Cada ocupación tiene unas exigencias y cada persona tiene unas características. Entonces yo lo que hago es identificar esos requisitos de la ocupación. ¿Qué le exige ese puesto de trabajo a esa persona? ¿Sí? Y empiezo a hacer una descripción clara. Identifico el puesto claramente, ese puesto de trabajo. Dime.
Me hace la pregunta que si sirve el profesiograma. El profesiograma, de alguna manera, lo que me intenta decir es cuáles son las características de la tarea para poder evaluar un trabajador y ver si él se acerca a esas características. Muy difícil encontrar el superhombre que se acomode a todo mi profesiograma, pero lo que trato de hacer es acercarme lo más posible, ¿cierto? Y tampoco te va a garantizar que me enferme. El riesgo biomecánico produce enfermedades del sistema osteomuscular, interviene una cosita muy importante que es la susceptibilidad. Las mujeres son más susceptibles a enfermedades de la mano, túnel, tendinitis del pulgar, cuestionaban mucho las epicondilitis o llegaron a la conclusión, o ya hay las nuevas revisiones de las guías de atención que dijo que la epicondilitis también es más frecuente en la mujer. El hombre va a sufrir más del hombro y va a sufrir más de la columna. ¿Cierto? Entonces yo tendré que llegar a caracterizar ese puesto. Luego debo identificar el trabajador, cuántos años tiene, es hombre, es mujer, todo, la parte sociodemográfica, dónde vive. Lo que estoy tratando es de mirar lo que nuestra señorita Natalie nos dijo ahora. Toda esa parte psicosocial de esa persona. Luego miro el registro de ausentismo. Esa persona se viene ausentando por X enfermedad. Y definir si ese ausentismo tiene relación con el riesgo al que está expuesto. ¿Qué responsabilidades tiene? No es lo mismo el trabajo mecánico a un trabajo de responsabilidad mayor, en las cuales si yo me equivoco, paro una cadena de producción. A otro que pues no tendré oportunidad de parar esa cadena de producción. Y debo describir el proceso. ¿Qué hace la persona? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Esta mañana, a primera hora de la tarde, el filósofo que nos ayudó en el conversatorio hablaba del propósito, el para qué. Muchos trabajadores no tienen claro el para qué estoy haciendo ese trabajo. ¿Sí? Y eso es bastante importante. Luego, debo evaluar si esa persona tiene un equipo de trabajo muy claro, él a quien le va a entregar su producto terminado, que ese producto terminado puede ser la materia prima para otro puesto, ¿cierto? Y él se lo tiene que entregar. Si él no le entrega ese producto terminado, la otra persona pues no podrá hacer lo que tiene que hacer. Aquí empiezo a mirar las condiciones físicas del trabajo. ¿Qué exigencias físicas le hacen a esa persona? La están invitando a que las haga. Y ahí es donde el trabajador le pone su matiz. Por eso hay que hacer lo máximo posible en acercar el trabajo teórico al trabajo real. Y eso lo debe hacer la organización, eso no lo hace el trabajador, eso lo debe hacer la organización. Hacer que la brecha entre el trabajo real y el trabajo teórico sea la menos posible. Nunca vamos a lograr que sea cero. Nunca vamos a lograr. Todas las operaciones donde intervenga el ser humano tiene riesgo psicosocial, que era uno de los riesgos más importantes que hablamos en esas nuevas formas de trabajo. ¿Cuál es ese riesgo psicosocial? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo debo
entregar esa respuesta, a quién le debo dar esa respuesta. El proceso, si es un proceso artesanal, si es un proceso mecanizado o si realmente es un proceso automatizado. Y empiezo a definir todo lo que es. ¿Qué tareas hace esa persona? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué debe hacer en ese puesto de trabajo? ¿Sí? Esa persona trabaja de acuerdo a las demandas del sistema. Tradicionalmente hemos pensado que las personas se deben adaptar a los sistemas y no es así. El sistema es el que se debe adaptar a la persona. ¿Sí? Yo no puedo pretender que una persona se adapte a un sistema. Puede que sea muy alto, el muy bajo. Entonces yo tendré que pensar cómo voy a adaptar ese sistema a esa persona. ¿Sí? ¿Cómo es la operación? ¿Qué partes componen la tarea que yo hago en esa operación? ¿Cuánto dura cada una de esas tareas? Puede que haya unas tareas de larga duración, puede que haya unas tareas de más corta duración, pero más o menos tengo que identificar cuánto es la duración. ¿Con qué frecuencia lo hace? Hay tareas que pueden ser muy cortas, pero lo hago muchas veces. Y hay tareas que también pueden ser muy cortas y la hago muy poquitas veces. Entonces lo que identifico es también la frecuencia. Y la intensidad. ¿Cuántas veces lo realizo en la jornada laboral? Viene una parte bien compleja, es el ritmo de trabajo. Calcular que una persona cuánto tiempo invierte. Puede que yo invierta 10 minutos en hacer una tarea, pero la otra persona puede invertir menos o puede invertir más. Acuérdense que el reto del ergónomo aquí es evaluar trabajo real. No es evaluar el trabajo teórico. Para evaluar el trabajo teórico, pues vería la ficha de ese trabajo y la evaluaría. Sería fácil. El reto del ergónomo aquí es evaluar el trabajo real al que se somete a una persona. ¿Sí? El trabajo moderno sufrió muchos cambios y especialmente en el siglo XIX. El siglo XX no fue tantos cambios, aunque hubo cambios, especialmente atribuidos a las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. El hombre siempre buscó mejores formas de hacer las cosas, pero a través de la guerra. El negocio de la guerra es un negocio lucrativo. Yo tengo que hacer mejores armas, mejores equipos, y no pienso en la persona. ¿Sí? La Segunda Guerra fue un gran aprendizaje para la ergonomía. Esa exigencia de velocidad determina con anterioridad, yo debo determinar con anterioridad todo este ritmo de trabajo que hace esa persona. ¿Cuál es el ritmo que él debe tener para cumplir con unas exigencias del puesto? Y tendré que ser muy claro en cuáles serán esas exigencias, si son exigencias mentales, si son exigencias físicas. En el trabajo, todos, absolutamente todos tienen una parte mental y una parte física. Algunos tendrán más el componente físico, otras tendrán más el componente mental. Si yo estoy sentado en un escritorio tomando decisiones, pues el grueso de mi trabajo es mental. Es una carga mental importante. Pero si estoy poniendo esos botoncitos que veíamos en las diapositivas anteriores, es un trabajo con alta exigencia física. ¿Sí? Y esa combinación todos la van a tener. Algunos más en lo mental, algunos más en lo físico, ¿cierto?
Y eso llevó, pues obviamente, a reconocer que no habían trabajadores ideales para ningún trabajo, ¿cierto? Todos tendrán su modo, su manera de hacer una labor. Tengo que evaluar las condiciones de la organización. ¿Cómo es la jornada laboral? ¿Es de 8 horas? ¿Es de menos de 8 horas? ¿O es más de 8 horas? Esa jornada laboral la hacen a través de turnos. Hacen turnos de 8 horas y se rotan. Tradicionalmente es la mañana, la tarde y la noche en esas empresas que tienen que trabajar 24 horas. Entonces son turnos de 8 horas que se hacen generalmente de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana, ¿cierto? Y son rotativas. Y ahí me surge esa inquietud, que la cual la hemos visto demasiadas veces, y es cómo se adapta esa persona en su ritmo metabólico o ritmo circadiano. ¿Todos conocen qué es ritmo circadiano? Los que trabajan en el sector de la salud, me imagino que sí. Pero el organismo tiene un ritmo circadiano, ¿cierto? Siempre tiene que ver con la luz solar. Cuando se termina la luz solar, mi organismo intenta entrar en reposo. Si yo altero ese ritmo, pues va a haber dificultades en el dormir, dificultades del sueño, irritabilidad, menos concentración, menos atención. Entonces voy a aumentar, ¿qué? Accidentes de trabajo probablemente. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces tengo que ver cómo son esos turnos y cómo es el sistema de rotación, cómo lo hacen. Tengo que ver si esa persona hace horas de descanso, horas extras. Esas van como complementarias. ¿Cuántas horas extras hace la persona? En Colombia está permitido hacer 2 horas extras diario, de lunes a sábado. La jornada laboral nuestra es 48 horas, trabajando 8 horas de lunes a sábado cada día. ¿Sí? Eso suma 48 horas. Y máximo puedo hacer 2 horas extras cada día. O sea, máximo serían 10 horas. En total, 60 horas semana. Pero ese es un tema que va a ser muy difícil erradicar o mirar de otra manera. El bill dinero. Si yo tengo una persona que necesita más plata, pues de pronto va a trabajar más horas. O si trabaja por incentivos, entonces va a esforzarse más en hacer cierta cantidad de tareas, ¿cierto? Entonces es lo que hay. Descansos. ¿Esa persona descansa el fin de semana? ¿O esa persona trabaja derecho el fin de semana? ¿A qué horas termina su jornada y tiene un descanso reparador de toda la tarde? Diferente a las pausas. La norma ISO, lo que pasa es que es europea y no me sé el número, la NTC, la 5619 en Colombia, habla del trabajo manual y habla que las pausas de recuperación deben ser mínimo de 8 minutos, ojalá en todo lo posible cada hora. Pero que yo le diga a un empresario, tienes que parar 8 minutos cada hora, pondrá el grito en el cielo y me dirá que no, que él no va a hacer eso. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, ¿a dónde se le va su productividad? ¿Sí? Pero eso es lo que está establecido como pausa de recuperación.
¿Pausa de recuperación de qué? De la fatiga muscular y osteomuscular que tienen los diferentes extremidades del cuerpo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el factor de riesgo biomecánico son fuerza, frecuencia y postura, ¿cierto? Más falta de descanso. Y si le meto por ahí vibración y frío extremo, pues tendré más factores de riesgo para que esa persona sufra su enfermedad osteomuscular. Pero con esos 4, ya esa persona está sometida a un riesgo biomecánico capaz de producirle una enfermedad laboral. ¿Sí? Y el tipo de remuneración. Siempre he hablado que el tema de trabajar por incentivos es perverso, porque le dicen a una persona, si usted tiene que producir 80 piezas, pero si produce 100, yo le voy a pagar más. Y si produce 110, le voy a aumentar más. Y si produce 120, entonces le voy a pagar más. Población obrera, generalmente, a los directivos no los califican con eso. Los directivos supuestamente que son de abuso y confianza, manejo y confianza. Yo lo he llamado siempre abuso y confianza. Ellos pueden entrar a cualquier hora, trabajan las horas que necesiten, trabajan en el aeropuerto, trabajan en la casa, lo que sea. Las personas operativas son las que son sometidas a la remuneración por incentivos. Al directivo le dan un premio a fin de año por las metas. ¿Ya? ¿Cierto? Bueno, entonces ya esto se los había dicho. Todos los trabajos tienen o se componen de una carga física y una carga mental. Unos tendrán más carga mental, otros tendrán más carga física, pero todos, absolutamente todos están ahí. Carga física, el trabajo me exige una actividad física y esa actividad tiene necesidad de algunos requerimientos. Y si yo continúo y no tengo pausas de descanso o de recuperación, va a aparecer la fatiga. Y en el trabajo mental, pues básicamente es cantidad de la información, qué complejidad tiene esa información y cuál es la calidad de la respuesta de esa persona. Y si eso es repetitivo, también va a aparecer la fatiga, ¿cierto? Entonces, básicamente, el doctor Emilio, no sé si participaron en la conferencia de él o es mañana, no sé, habló de la fatiga. Habló de la fatiga es un reto para todo el mundo hoy. Los empresarios creen que los trabajadores no se fatigan. Y exigen, y exigen, y exigen. Lo que les decía ahora, creo que era Natalie, usted puede con este trabajo, pero se fue el del lado que hacía otro trabajo, no, usted también puede con los dos. Y el tercero, no, ya no puedo más, no, usted es capaz, hágale, hágale. Y uno termina con un montón de cargos. Y cuando ha pasado un tiempo y se dan cuenta que esa persona pudo, entonces ya no buscan el reemplazo para los otros dos. Porque usted pudo. Sí, dime. Pero tienen que esperar a que se funda. Tienen que esperar a que se enferme o
ya no dé más. ¿Ah? O que le ocurra un accidente, ¿cierto? O sea, que aparezca un daño o que él no sea capaz de dar más y aparece un burnout o aparece alguna de esas patologías mentales o psicosociales que pueden aparecer en los trabajadores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Luego tengo que entrar a describir la postura. ¿Cuál es la postura principal que tiene una persona en X puesto de trabajo? Su postura principal es parado, sentado. Básicamente esas son las dos más comunes. Habrán otras más raras, pero creo que son muy poquitas que encuentren personas en cuclillas o personas torcidas o que trabajan acostados. Muy difícil. El tipo de postura y el porcentaje de la jornada laboral. Tipo de postura, si es una postura mantenida. ¿Saben qué es postura mantenida todos? ¿O hay alguien que no sabe qué es una postura mantenida? Postura mantenida es la que tiene una persona ergonómicamente correcta por 20 minutos continuos. Perdón, por 2 horas. Y no ergonómicamente correcta, 20 minutos. ¿Sí? Y eso se llama, si yo tengo esa postura, no es ergonómica, entre comillas, y la llevo a más de 20 minutos, eso se llama una postura mantenida. Y una postura prolongada generalmente es la postura principal que ocupa el 75% de la jornada laboral. Entonces, hablo de la postura principal. Entonces, puedo decir que la postura principal de ese trabajador es sentado, es parado. Y debo identificar si él tiene posturas mantenidas o sostenidas. Debo averiguar si hace posturas forzadas. Postura forzada es toda la que me pone a trabajar algunas articulaciones en los ángulos que no son de seguridad o de confort. Acuérdense, en todas las articulaciones tendrán un ángulo de confort o un ángulo de seguridad. El hombro hasta acá, pero si esa persona tiene que trabajar con el hombro por aquí, está haciendo una postura forzada. Igual, la muñeca es posición neutra. Si él trabaja con una desviación, sea hacia adentro o hacia afuera, o en flexión o hiperextensión, está haciendo una postura forzada. ¿Sí? Y cada una tendrá su ángulo. La rodilla, por ejemplo, ojalá no la llevemos hacia atrás como esta dama, ¿sí? Para que no puedan decir que tiene una postura forzada de la rodilla. ¿Sí? 90 grados, básicamente. Entonces, eso es lo que esa persona que va a evaluar hoy, y no quiero demeritar el trabajo que hacen, la mayoría de personas que hacen la valoración de los puestos de trabajo son fisioterapeutas. Si son fisioterapeutas entrenadas en seguridad y salud en el trabajo, pues tendrán más información para poder hacerlo. Pero realmente son las personas que me pueden decir, el hombro de esa persona está entre 0 y 60 grados de flexión o entre 0 y 60 grados de abducción y me hace 10 grados de extensión. Ese es el que lo puede decir, ella, que es la que estudia eso, o una terapeuta ocupacional, que son las que estudian cómo llevo. Ojalá, pues hoy en día se exige, tenga entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, esas son las diferentes posturas, yo las debo escribir, entonces ya nos vamos dando cuenta, un estudio de puesto de trabajo para calificar la enfermedad laboral es descriptivo y no se pega a ninguno de los métodos de valoración ergonómica que hay.
¿Sí? Los métodos de valoración ergonómica me califican el riesgo, básicamente. Y yo puedo decir, tiene un riesgo alto, bajo, medio, y voy a intervenir ese riesgo. Aquí ya el daño pasó, ya la persona está enferma. Una enfermedad osteomuscular apareció y entonces le dicen a la empresa, necesitamos que usted haga una valoración del puesto de trabajo para que puedan calificar el nexo de causalidad entre la patología y el factor de riesgo o origen de la enfermedad laboral. ¿Sí? Esa persona que hace esta valoración no debe poner por ahí riesgo alto, riesgo medio, nada de esas cosas. Es un estudio netamente descriptivo. ¿Sí? Y en lo posible, ojalá siempre quede una evidencia en video. En video. Las fotografías son una imagen puntual de un momento. Si yo digo que esa persona tiene una postura que no es forzada, pero en algún momento le tomo la foto así, el que califica va a decir que la postura es forzada inmediatamente. En cambio, en un video yo puedo ver cómo transcurre la postura en ese puesto de trabajo, o el esfuerzo que tiene que hacer, o la repetición que tiene que hacer. ¿Cierto? Entonces, es bueno que para la persona que va a evaluar y para la empresa quede evidencia, ojalá filmada, en todo lo posible el caso que sea filmada, para que me quede esa evidencia como tal. Recuerdo mucho el profesor Estrada, por allí está, que nos contaba y nos decía que en alguna empresa él había ido y alguien le dijo, no, pero es que usted no hizo eso. Entonces, eso no lo hace el trabajador. Entonces sacó el video y les dijo, vea, esto fue lo que yo vi. O sea, también se va a proteger el ergónomo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si a uno lo cuestionan y entonces le dicen, es que esa persona no hace eso, entonces uno sacará el video y dirá, esto fue lo que yo evalué. ¿Cierto? Y habrá por lo menos una defensa para esa persona. Fuerza, tendré que tratar de evaluar la fuerza y si esa fuerza sobrepasa las características de la persona. No está entrenada, me disculpan la palabra, es un langaruto, que no tiene fuerza para levantar alguna cosa de estas, o las tiene que levantar así. El agacharse a levantar algo así es de bastante riesgo para la columna. ¿Sí? Eso tiene bastante riesgo. ¿Por qué? Porque este peso se magnifica aquí alrededor de unas 13 veces en esa postura. Entonces el disco intervertebral está sufriendo de una gran carga, que posiblemente si yo lo hago una vez, pues no pasa nada. Pero si él repite y repite y repite, hay una fatiga de ese disco intervertebral, ya podrá existir una hernia de núcleo pulposo. ¿Sí? Entonces es importante definir la fuerza. Es importante definir el transporte. Esto es un levantamiento, estoy haciendo un levantamiento, pero ese objeto yo lo tengo que llevar a otro sitio. Eso es el transporte, ese no es ya levantamiento, es transporte de la carga. Si me entregan ayudas mecánicas para hacer ese transporte,
si no me entregan ayudas mecánicas. Si es más de 10 metros, entonces tengo donde descansar y donde depositar esa carga para tomar una pausa de recuperación. O si no hay donde, sino hágale. Alguna vez recuerdo que me tocó hacer una valoración de una empresa transportadora de paquetes, no les voy a decir el nombre, pero se imaginarán cuál, llevando unos rollos de tela al hueco. ¿Cuánto pesa un rollo de tela? Alrededor de 85 kilogramos. Ya estamos superando el límite que nos pusieron. Bueno o malo, lo que sea, pero es el límite que tenemos desde lo legal. ¿Cierto? Ya lo está superando. Va a llevar ese rollo en el hombro. Y para pasar por unos espacios completamente estrechos, donde va a estar el vigilante diciéndole, vea, cuidado, me daña la lámpara, cuidado, agáchese más, que es que me va a dañar la lámpara. Entonces esa persona es caminando, tratando de llevar ese objeto. Eso es lo que hay que valorar y describirlo de alguna manera. Diseño del puesto de trabajo. El doctor Emilio se acuerda de este puesto de trabajo. Un querido amigo suyo tiene eso, o estos puestos de trabajo. ¿Sí? Puro teletrabajo. Y este, pues, aparentemente muy amplio, pero no tiene dónde poner los pies. Tendrá que ponérselos en la cabeza, será, pues, no sé. Condiciones ambientales. ¿A qué está sometido ese trabajador en ese puesto de trabajo? Hay vibración, hay ruido, hay contaminación química, hay buena iluminación, mala iluminación. Tendré que mirar qué tarea hace, porque si la tarea es escribir permanentemente y la iluminación es muy mala, si pueden, dentro de lo posible, y la empresa tiene mediciones de esto, que se las pasen. O si la empresa los puede hacer, entonces solicitarle que haga esas mediciones, ¿sí? Para poder definir claramente qué pasa. Pero también yo tendré que mirar las características individuales. A este señor no le puedo cortar las piernas para que se adapte a un puesto de trabajo y ponérselas a la niña para que me alcance el mismo puesto de trabajo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene unas características individuales. En ergonomía eso lo llamamos antropometría. Muy útil para diseñar mobiliario, para diseñar un montón de cosas, hasta ropa. ¿Sí? Hoy hasta ropa necesitamos condiciones antropométricas. Muy distinto evaluar un puesto para una persona así gordita como yo que para una persona flaquita. Es diferente. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes los tengan. ¿Y qué es lo que yo voy a tratar de hacer como ergónomo? Mirar que las exigencias del trabajo frente a las características del individuo no me den una alta carga de trabajo. Porque si la carga de trabajo es alta, esa persona va a terminar enfermando. ¿Sí? Y ya, yo les dije, todos tienen unos contenidos especiales. El trabajo tiene un contenido como tal, tiene unas condiciones ambientales, tiene unas condiciones psicosociales y tiene un diseño. ¿Sí? Estas son las exigencias del trabajo. Todo esto hace que la persona tome una postura, que haga cierto movimiento o que haga esfuerzos o tenga que hacer esfuerzos. Y tengo que evaluar unos factores personales
y unas condiciones extralaborales, que lo que me va a evaluar es la capacidad de respuesta del individuo. Tiene que ver con la contextura, con el entrenamiento, con la fuerza y con la capacidad aeróbica que tiene esa persona, para poder definir que esa capacidad no sea mala por el momento. ¿Correcto? Yo voy terminando. Si ustedes tienen alguna pregunta, quisiera que me contaran. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿O todo muy enredado? ¿Todo fue chino mandarín? Si fue chino mandarín, pues me cuentan. Dime. Cuando disminuye pues la luz solar, pues sí, obviamente, también comienza el cuerpo pues a trabajar un poco más lento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando los trabajadores hacen turnos nocturnos durante 15 días solamente? Y pues un trabajador específico tiene una gastroenteritis o supuestamente aguda y él dice que debe comer hasta las 5 porque se le altera su ciclo circadiano, entonces no puede trabajar en la noche. Entonces, de ahí ya después me dijo, es que osteomuscularmente también me afecto y me altero, pues entonces ya de ahí cuando usted ahora lo habló, me llamó la atención porque dije, bueno, entonces no es, y ya había dicho que no era, y entonces sí, y ya no sé. No, el ritmo circadiano tiene que ver más con el tema de entrar en reposo o no entrar en reposo, ¿cierto? No tiene que ver mucho con la comida. Normalmente, sin haber una claridad como tal, así, cada cuánto deben rotar, máximo cada 15 días, ¿cierto? Para evitar otras cosas de ese ritmo circadiano, ¿cierto? Porque si esa persona no trabaja sino de noche, te metes en un problema porque después lo vas a pasar al día y no quiere. Que le da dolor de cabeza, que no se halla, que le da miedo porque les da temor estar el día circulando. Entonces puede pasar también algún tipo de esas cosas. Pero usualmente es máximo 15 días para evitar que aparezcan efectos de ese romper ese ciclo. Sí. En los análisis que se realizan actualmente para calificación de origen, a veces hay un punto que se queda por fuera de ese análisis que es muy difícil, que es las actividades extralaborales, ¿no? O sea, que tanto, o sea, y de hecho sí pasa que muchos trabajadores hacen actividades extralaborales que contribuyen, ¿sí?, a la generación de esa de esa patología, sin decir, o sea, y en muchas ocasiones pues la empresa puede tener buenas condiciones, pero estas actividades extralaborales pesan, pero ahí hay un vacío definitivamente en ese punto, ¿no? La persona que evalúa pues deberá dejar constancia de eso. El problema es del médico laboral que va a calificar, porque él es el que tiene que definir el peso de cada uno de esos factores de riesgo. Acuerden que la enfermedad biomecánica, por riesgo biomecánico, tiene 3 factores principales: individual, extralaboral y laboral. ¿Sí? Muy difícil definir cuál de esas 3 situaciones es la de mayor peso. Usualmente los médicos trabajan en que si hay unos factores individuales más unos factores extralaborales, son de mayor peso que lo que hay. Yo lo que siempre les he dicho
como empresa, yo lo que debo hacer es tratar al máximo de disminuir o eliminar el riesgo biomecánico. Eliminar es muy difícil, eso es muy difícil, pero sí disminuirlo al máximo, de tal manera que si la persona se enferma, pues tendremos que ver si es la susceptibilidad individual, si es el género, las mujeres son más susceptibles, si tiene alguna otra enfermedad, si está en embarazo, si no está, si usa anticonceptivos orales. O sea, son muchos factores. Enfermedades que sufre, es que sufre de hipotiroidismo, es que sufre de tal otra cosa, entonces todo eso lo tiene que valorar el médico laboral. Como le hablábamos ahora a Natalie, esos temas de historia clínica pues no deben quedar en ese informe, porque todo lo que sea historia clínica es confidencial. ¿Sí? Vamos terminando. Bueno, mi inquietud es porque ayer hablábamos en todo el espacio del seminario legal de todo este tema de las modalidades, obviamente de teletrabajo y trabajo remoto, donde pues las empresas obviamente están suministrando de acuerdo al marco legal, apoyando a los colaboradores para tener un puesto de trabajo en casa con las condiciones ergonómicas en lo posible adecuadas, suministrar la silla. Bueno, estamos haciendo inspecciones a los puestos de trabajo en casa, virtuales, presenciales, pero tenemos esa situación del trabajador que va moviéndose en diferentes puestos de trabajo, que hoy trabajo en la casa de la tía, el otro día trabaja desde otra ciudad, otros incluso se van fuera del país, y como no estamos teniendo el control, ¿sí?, de estas personas, pues en las empresas hemos visto casos de colaboradores que salen y se conectan desde Miami, resulta que estoy trabajando en Miami. Entonces, ¿cómo aplica el análisis de puesto de trabajo en esta nueva modalidad, donde pues lo que se busca es que haya una dirección donde yo digo, yo voy a estar en esta dirección trabajando, pero la realidad es que pues estamos... La realidad es otra, usualmente. En eso fue muy clara como la legislación. Una cosa es teletrabajo y otra cosa es trabajo en casa. El trabajo en casa surgió por la pandemia. Entonces la empresa mandó mucha gente para la casa y no tuvo control de esos puestos de trabajo ni de nada. En cambio, a los teletrabajadores tiene que tenerles el control, debe hacerle visita, debe verificar que las condiciones de ergonomía sean correctas, que tengan el escritorio. Muchas empresas les dan el escritorio, les dan la silla, les proporcionan todo, ¿cierto? Teletrabajo. Porque el trabajo en casa, simplemente dijeron, mándelo para la casa. Entonces esa persona acomodó en la mesa del comedor su puesto de trabajo y ese computador le quedaba, el teclado le quedaba alto. En eso hay muchos vacíos en lo de trabajo en casa. A ver, tú vas a hacer la valoración y el personaje te dice, este es mi puesto de trabajo. ¿Yo qué evalúo? Eso. Entonces uno ve que acomodan ese computador en unos espacios pequeñitos, que no tienen cómo moverse, que hay muchas distracciones. ¿Sí? La seguridad es más para el trabajador que para la empresa. La empresa está sometida a muchas cosas. Dime, y sigues tú y creo que terminamos. Ok. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo yo realizo como tal un análisis de trabajo en el sector salud? Porque pues igualmente es una actividad diferente que tenemos enfermeros, auxiliares que pueden trabajar en la noche 12 horas y al siguiente día pues igualmente trabajan en otro lugar. O como tal, las jornadas de los médicos es de la misma manera. Entonces, ¿cómo
se realizaría en ese caso? Ese sí es un reto bien grande. Valorar las personas del sector salud es muy difícil, porque el sistema de turnos de las personas del sector salud es muy distinto a todos. Usualmente hablan de el corrido, ¿sí? Que son 12 horas continuas en el día, porque el turno de la noche lo llaman el turno de la noche, aunque son 12 horas corridas también, ¿cierto? Y hablan de hago mañana o hago tarde, ¿cierto? Lo otro es, entonces siempre hablan corrido, mañana, tarde, noche, o de acuerdo a esas rotaciones, ¿cierto? Ya. Pero tú cuadras el cuadro de turno, valga la redundancia, y ponemos a esta chica así. Pero ella, para sacar unos días, cambia con ella, noches, corridos, y esta trabaja más un tiempo y esta se va a descanso. Cuando esta llega del descanso, le toca asumir todos esos cambios que hizo. Entonces, esa valoración es más compleja, es muy compleja. Cargan pacientes, tienen que movilizarlos, y esa movilización es bastante compleja porque mover una persona es más difícil porque su centro de gravedad es variable. No es un objeto que tiene el centro de gravedad en el mismo punto. Cargar objetos como bolsas con agua o con líquido es más difícil que un objeto como tal. Entonces es más difícil. Ahí tendrá que haber o existir una pericia del evaluador. Y si yo hago como tal, bueno, la evaluación desde, o sea, el lugar donde trabaja conmigo esa persona, ¿cómo hago también pues para mirar igualmente las características del otro lugar donde trabaja? Porque ellos no, por lo general, nunca trabajan en un solo lugar, sino trabajan en 2 lugares. Ese es un problema muy grande, porque tú puedes decir, tiene una enfermedad laboral, pero esa enfermedad laboral es para tu empresa. Para la otra empresa no es una enfermedad laboral. ¿Sí? Pero si yo la incapacito a ella por esa enfermedad laboral o voy a hacer una reubicación, para hacer una buena prevención tendría que hacer lo mismo en la otra empresa donde ella trabaja. Muy difícil, muy difícil. Y pasa mucho con las auxiliares de enfermería, pasa mucho con los de radiología. Creo que son los que más pasan. Los médicos no tanto. El médico se somete más a otros riesgos. El médico no carga tantos pacientes, de pronto le ayuda, pero no es el encargado de eso, ¿cierto? Entonces, el médico es diferente. Última pregunta. Le está... Ay. No, muy corto. No, lo primero es que el análisis del trabajo para la calificación del origen nos dice usted no debe tener sino la descripción de todos estos datos sin unos calificativos. En las empresas lo habitual es que se pida que a la ARL la haga, que no la debe hacer pero la hace. Sí, no debe hacerla pero la hace. Sí, pero llegan unos dictámenes prácticamente diciendo que es una enfermedad laboral y no se ajusta a la realidad. Es primera observación para tener. Y lo otro es que hay que hacer un banco de análisis de puestos para el tema de la rehabilitación y reintegro que es necesario. Yo le sugiero, antes de remitir ese estudio de puesto de trabajo o a la ARL para la calificación o a las juntas para la calificación, lo revisen exhaustivamente, porque hay unos estudios de puesto de trabajo que uno abiertamente dice, con ese estudio se la califican, así no la tenga. Sí, ¿cierto? Y después resulta uno con el chicharrón. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco mucho.
Agradecemos al doctor Juan Camilo Vázquez por su intervención. Continuamos entonces, enviamos un saludo muy especial y caluroso a quienes se conectan en nuestro streaming y disfrutan de esta jornada de la 28ª Semana de la Salud Ocupacional. Recuerden que pueden hacernos llegar todas sus preguntas y las estaremos resolviendo en tiempo real. Saludo muy especial también a quienes se encuentran en este momento acompañándonos en el Salón Medellín. Avancemos con la jornada académica.